El gran perdedor de estas elecciones, el gran fracasado, ha sido Podemos. En las generales perdieron 29 escaños en el Congreso. En las municipales y autonómicas han perdido como 70 escaños en todos los parlamentos regionales de España. Y a pesar de eso, a pesar de su fracaso, Pablo Iglesias sigue llamando a las puertas de Moncloa. Quiere ser ministro, quiere que el Partido Socialista monte un gobierno de Pedro Sánchez que sea de coalición con Podemos. Le ha entrevistado su colega, Juan Carlos Monedero, y dice que él tiene que entrar en el gobierno del PSOE porque es la única manera de que ellos puedan garantizar los derechos civiles y que si no, el Partido Socialista acabará cayendo en brazos de Ciudadanos. Coalición con garantías de políticas progresistas, y creo que es evidente a estas alturas que si nosotros no estamos en ese gobierno, el Partido Socialista se va a ir con Ciudadanos. No es que lo digamos nosotros, es que lo dicen el propio Pedro Sánchez y lo dice con Macron. Nosotros tenemos que ser la fuerza política que defiende a los trabajadores precarios, que defiende a los parados, que defiende a las familias del taxi, que defiende a los jóvenes que son explotados por plataformas tecnológicas. Y quiero que a mí, a mis padres, a mis hijos, si tienen que ir a la sanidad pública, no tengan que dar las gracias y que suplicar a los multimillonarios, sino que tengan un Estado que va a garantizar, porque hay un sistema fiscal justo que hace que se cumpla la Constitución, que la sanidad pública española va a ser referencia y va a tener los mejores aparatos y las mejores máquinas para curar, para tratar, para investigar todas las enfermedades. Programa de Juan Carlos Monedero, pero en Televisión Española, que es como la segunda casa de Podemos, esta mañana en los desayunos, el secretario de organización podemita, Pablo Echenique, decía que sí, que por supuesto tienen que entrar ellos en gobierno de coalición con el Partido Socialista, que el bipartidismo ya se ha acabado, que no es una cuestión de exigencia de ellos, sino de normalidad democrática. Hay que respetar a la gente que ha votado a Unidos Podemos, y creo que la gente no ha votado arrogancias, no ha votado gobiernos de orden y mando y no ha votado que se perpetúe pues el bipartidismo por la vía de que nadie entre en el gobierno excepto el partido que ha ganado las elecciones. No es tanto una exigencia nuestra como una cuestión de no. Desde fuera, desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián se toma todo esto un poco a cuchufleta, diciendo que, oiga, pero si los resultados de Podemos son los que son, en fin, háganselo mirar, y les dice que deberían tener una cierta reflexión interna. No, yo creo que los resultados de Podemos son los que son. Podemos yo creo que tiene que hacer una reflexión interna, en Cataluña sobre todo. Y desde el gobierno es la ministra portavoz Isabel Celaá quien define que un gobierno de coalición es aquel conformado por fuerzas más o menos igualitarias, que no es el caso y que en todo caso los del Partido Socialista lo que se plantean es poder abrir la puerta a algún independiente. Generalmente se llama gobierno de coalición aquel que está configurado por fuerzas políticas que tienen un peso semejante. Generalmente es así y que además configuran juntas una mayoría absoluta, con lo cual no se requeriría el apoyo de ninguna otra fuerza política de manera adicional. El hecho de que entraran personas independientes, que así lo formuló el señor Ábalos al Consejo de Ministros, si bien no puede considerarse eso gobierno de coalición, tampoco descarta que puedan ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras, es decir, personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas. En este caso creo que menciono Podemos. Vamos, que no es el caso, según dice Celaá, porque deberían ser fuerzas igualitarias, que garantizasen una mayoría absoluta, no es el caso, que no lo descartan, pero si se fijan, en el Partido Socialista dan largas, no especifican concretamente, y en Podemos Pablo Iglesias no hace más que repetir que sí, que sí, que sí. Da la impresión de que no lo tiene tan claro. ¿Habrá gobierno de coalición o no lo habrá? Pues mira, no lo sé. A mí lo que me sorprende, viendo estas declaraciones de Pablo Iglesias con su amigo Monedero, todavía amigo, porque Pablo Iglesias la verdad es que tiene facilidad en ir dejando cadáveres de antiguos amigos suyos, de compañeros. En esa misma entrevista, en el programa de Juan Carlos Monedero, él habla bueno, pues, de cómo un grupo de profesores universitarios de la Complutense lograron montar un partido para luchar contra los ricos y los poderosos. Vamos a ver, el grado de cinismo de este hombre
O sea, yo realmente, a mí me sorprende sinceramente, que haya gente que todavía le crea. Es decir, un hombre que ha mentido hasta en la marca de detergente para lavavajillas que usa, diciendo que no, que él compraba Mistol, que era más barato, cuando hay una foto suya en su casa con Fairy. O sea, hasta en eso, quiero decir, es que no dice ni la verdad en eso. Que dijo aquello de que en los chalés vivían los millonarios que desconectaban del pueblo, tal. Que tenga el cuajo de erigirse como el defensor de lo público. Lo que pasa es que es una estrategia que le ha funcionado muy bien a la izquierda. Es decir, la izquierda es supuestamente pues la que ha defendido siempre lo público frente a los especuladores de lo privado, que es la derecha, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales que oprimen al trabajador, con todo esos cantos de sirena, que hay que reconocer que a Pablo Iglesias, cuando está hablando de esto, de que va a defender a los pobres, etcétera, hay que reconocer que, bueno, tiene la cara de cemento armado, porque es que no cambia el rictus, ¿no? Debe estar pensando, mientras está diciendo eso, ay, joder, que no cambia el cloro de la piscina, luego ahora cuando llegue, tal, o tengo que cortar el césped de mis 2.000 metros cuadrados. Le tengo que decir a la asistenta que me mande a los niños. Oye, es que no le tiembla un músculo de la cara, o sea, el tío tiene mérito porque es que, vamos, el cinismo que tiene es una cosa tremenda. Ayer o anteayer salió una noticia muy interesante y la daban en Televisión Española, que como decías tú, Javier, ya es la segunda casa de los de Podemos, donde se hablaba de los municipios más ricos de España y de los más pobres, ¿no? Creo que de los 5 más ricos, 4 eran de Madrid, 1 de Barcelona, y de los 5 más pobres, no sé si los 5 o 4 eran de Andalucía. Entonces, donde ha gobernado el Partido Socialista durante 40 años. Pues, hombre, no se le puede achacar a Juanma Moreno Bonilla esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que el socialismo lo que ha creado en España, ¿no? Pues casualmente las dos provincias, las dos comunidades autónomas más pobres de España son Andalucía y Extremadura. Qué casualidad, donde ha gobernado el PSOE durante tantos años, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado en una comunidad autónoma, por ejemplo, con tanto potencial como es Andalucía. Extremadura quizá tenga menos, pero Andalucía pues tiene playa, tiene turismo, etcétera, etcétera, tiene muchas cosas. A lo mejor Extremadura no tiene. Que sea una de las comunidades autónomas más pobres después de 40 años ininterrumpidos del socialismo. Entonces, claro, a mí que el señor Iglesias me venga hablando, pues eso, de que o están ellos o no hay derechos sociales. Se acaba la seguridad social, se acaba la educación pública, se acaba todo, ¿no? Bueno, pues es mover un espantajo que lamentablemente a mucha gente todavía le funciona y está convencida de que es así. Cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues es verdad que hemos tenido durante muchos años una de las mejores sanidades públicas de España, y ha habido un gobierno del Partido Popular, con lo cual yo creo que hay que guiarse menos de las palabras e irse más realmente a los hechos. Pero ese es el problema que tiene el comunismo, siempre lo ha tenido. Sí, claro, ¿no? De eso vive. A ti te llamaba la atención el cinismo de Iglesias. A mí me ha llamado en este caso el de Echenique. No sé si os habéis dado cuenta que ha dicho, no, es que queremos entrar en el gobierno porque no es que sea una exigencia, es un imperativo moral, ha dicho, o sea, como Kant, ¿no? Es decir, aquí, por una cuestión de orden moral, tenemos que entrar con 4 diputados en un gobierno con un partido que ha ganado o que tiene 120 y tantos, ¿no? Pero es que además, al margen ya de esa cuestión, lo que yo veo es lo que John Gray decía en su famoso libro La Misa Negra, el horror y el sinsentido final de la utopía. ¿Por qué digo? La hemos visto desde el jacobinismo, el marxismo, el chavismo, etcétera, etcétera. Y este señor sigue predicando la utopía, porque en su conversación con Monedero lo que viene a decir es que él tiene que entrar en el gobierno no para salvar el trasero, que es lo que creo yo que en su fuero interno está pretendiendo, es decir, porque sabe que si el poder de la Moncloa o de una parte de la Moncloa Podemos
4 años pues probablemente se haya desintegrado y lo necesita como factor de cohesión. Aquí decíamos hace ya unos programas que el solo hecho de llegar a la Moncloa en este país, tal y como están concebidos los medios de comunicación, los resortes del poder, etcétera, etcétera, casi te inocula 50 escaños en tu haber. Bueno, de otra cosa no sabrá, pero de eso sabe, ¿no? Y sabe que necesita todos los resortes del poder para intentar pues darle la vuelta a una situación que se encuentra pues en franca vamos a decir, de caída, ¿no? Franca caída. Por lo tanto, retroceso, sí. O retroceso, exactamente. Entonces, yo lo veo clarísimo que lo que está pretendiendo es precisamente eso. Ahora, que se lo vayan a dar, bueno, pues con menudo ha ido a topar. Pues ya veremos, porque tampoco le resuelve nada al PSOE, darle o no darle, quiero decir. Eso es lo que dice Isabel Celaá. Hombre, si usted tiene tanta fuerza como tengo yo, si usted sumando conmigo llegó a mayoría absoluta, pero es que ni una cosa ni la otra, con lo cual, ¿para qué le quiero yo como una rémora en mi gobierno? Pues por eso digo que es que no se lo van a dar. Por eso. Si alguien también sabe de estas cosas, si es se el lo propio diera, Partido Socialista. sería en todo caso para eliminar la oposición por la izquierda. Absorber es lo que iba a apuntar yo, por donde veo la posible pero perdona un segundo, estrategia, mi opinión, como no, Sí, no. responde a eso, simplemente digo, como respuesta a lo que tú dices, Javier, en mi opinión no, porque lo que el PSOE se da cuenta es de que Pedro Sánchez, decíamos al principio, gobernará en todo caso, es decir, a todo precio. Ese es su objetivo y hará pagar a este país, por eso lo que yo decía antes, lo que haga falta. Y no lo pagarán los 3 que no se abstengan, lo pagaremos los ciudadanos, los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es que él sabe perfectamente que no es lo mismo 4 años de gobierno, vamos a decir, socialchavista, que un gobierno socialdemócrata, ¿vale? Con una serie de condiciones, etcétera, etcétera. Razón por la cual yo creo que si Pedro Sánchez pudiera, y Ábalos está todo el día diciendo eso, por supuesto que se acercaría a Ciudadanos, por supuesto. Menos mal que no era del tema, sí. Iba el tema. Claro, totalmente, que yo veo que hay 2 intereses contrapuestos, aunque parezca que no. Y es que ciertamente, sí, en la hipótesis, Pablo Iglesias entrar en ese gobierno de coalición o se le otorgara algún sillón, sí, Pablo Iglesias, digamos, se salvaría, su figura crecería, pero Podemos disminuiría. Es decir, parece antitético, pero el PSOE de Sánchez, que es un gran estratega en estos juegos, sería capaz de absorberlo. Es decir, de absorber como si fuese una corriente dentro del socialismo. Sé que es arriesgado lo que estoy diciendo, pero Mira creo que es una muy cosa, radical, Pablo Iglesias, una cosa es, sí, pero incluso hasta para desautorizar una línea dentro de la izquierda. Fíjate que yo creo que aunque se le diera mayor presencia a la figura de Pablo Iglesias, lógicamente, con un cargo, sin embargo no creo, o no las tengo todas conmigo, que a la formación Podemos como tal le acompañara ese resultado. O se vería al final como una especie de que el PSOE, la casa madre, te digo la lectura posible de hacerse, ¿no? De alguna manera ha vuelto a arropar, ha integrado, es decir, se podrían hacer lecturas por parte de la cúpula socialista que les acreditasen como la auténtica izquierda, digamos. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Alejandra. Yo creo que estos líderes de Podemos, en principio, pues yo creo que no se han leído el libro sobre negociación de Donald Trump, puesto que el poder de negociación que tienen actualmente es mínimo. En cuanto a Echenique, creo que lo ha dicho, unas declaraciones que ha comentado que la razón por la cual presionan a Sánchez y han lanzado este órdago es para que se cumplan los derechos sociales. Yo creo que si los derechos sociales son, por ejemplo, el famoso Real Decreto de regularizar el precio del alquiler y que no suba ni baje según el precio de mercado, pues evidentemente eso no son derechos, son contraderechos. Por tanto, incurre en una contradicción. Y en cuanto al órdago, yo creo que hay 2 claves, como decía Alejandra. A nivel personal, yo creo que este órdago está bien lanzado por Pablo Iglesias, puesto que si consigue un ministerio, por ejemplo, el de Seguridad, el de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, pues es un ministerio con vocación social a través del cual podría crear muchas redes clientelares, que es la forma de buscar votos que tiene la izquierda. Pero, por el contrario, pues a nivel corporativo, a nivel institucional, yo creo que este órdago está muy mal lanzado, porque evidentemente el poder de negociación lo tiene el PSOE, que podría pues amenazarle con la convocatoria en última instancia de unas nuevas elecciones
que seguramente pues el PSOE quizá tampoco le conviene nuevas elecciones, pero evidentemente si se produjese, que creo que no se van a producir, pero si se produjesen, yo creo que el PSOE hasta podría incrementar los escaños, pero por el contrario Podemos yo creo que se reduciría la proporción parlamentaria que tiene actualmente. Por tanto, es un órdago a nivel personal bien lanzado, a nivel corporativo e institucional con respecto a la marca Podemos mal lanzado. No sé qué pasará al final, pero seguramente quizá en la primera votación de la investidura, pues seguramente, o la primera investidura, que creo que son 2 votaciones, pues resulte fallida y seguramente pues incluso Pablo Iglesias lleve el órdago hasta el final, no creo que lo concrete ni lo consolide. Yo lo que volviendo a una de las declaraciones, no recuerdo si ha sido la de Pablo Iglesias o la de Echenique, que dice, lo que han votado los ciudadanos es que nos entendamos, que se acabe el bipartidismo. No, vamos a ver, lo que han votado los ciudadanos es que ustedes se vayan. Y por eso, de esos ayuntamientos del cambio, de esos 6 ayuntamientos del cambio, con claridad solamente se queda uno, que es el de Cádiz. Los otros 5 están bailando. Habríamos dicho hace unos días que se habían perdido, ahora decimos que están bailando, ¿no? Lo que han votado los ciudadanos es que ustedes se vayan. Es que no les queremos. Es que, y fíjate, decías tú una cosa, Lucio, que sobre el tema, vamos a ver, la izquierda, ¿qué es lo que quiere realmente y es lo que ha venido queriendo desde siempre, a poco menos que se lea un poco la historia? La izquierda lo que tiene no es un proyecto de país o un proyecto económico, no, la izquierda lo que tiene es un proyecto ideológico, es decir, quiere impregnar absolutamente todos los estadios, todas las zonas de la sociedad. Quiere impregnar absolutamente de su ideología. Eso es lo que realmente busca la izquierda, ¿no? Entonces, hace unos días hablaba con un funcionario, un alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que lleva más de 20 años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, ha estado con gobiernos del Partido Popular, ahora ha estado con Podemos, etcétera, etcétera, y se conoce muy bien el percal. Y yo le preguntaba, le decía, oye, hazme una descripción objetiva, es verdad que es una persona bastante ecuánime, de cómo ha sido estos 4 años de Carmena, ¿no? Él me empezaba diciendo, bueno, pues que no han sido tan malos como se podía pensar al principio, que es verdad que se ha reducido el gasto, que ya lo había iniciado Ana Botella, pero bueno, ha continuado con Carmena, pero también ha sido porque no han hecho inversiones en Madrid, pero lo más interesante que me decía es, dice, mira, lo peor es el grado de clientelismo y de chiringuitos que se han montado en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. La cantidad de asociaciones, foros, grupos, grupúsculos, etcétera, para colocar a la gente de su cuerda. Y el otro día era muy interesante también, Íñigo Errejón, porque esto ya muchas veces hablan, a lo mejor sin medir las consecuencias, porque ellos están tan metidos en su Matrix que les parece lo normal. Íñigo Errejón decía hace unos días, lo malo de todo esto que ha ocurrido es que, claro, todas esas organizaciones que habíamos creado para, bueno, pues para colocar a profesionales especializados para ayudar en los servicios sociales, todo este lenguaje que les encanta, ¿qué vamos a hacer ahora con ellos, ¿no? Y un tuitero muy gracioso decía, traducción, ¿qué vamos a hacer con todos estos paniaguados que si nos desmantelan los chiringuitos? Pero es que es así, es decir, se amplía tanto cuando hay un gobierno de izquierdas la parte ideológica, lo hemos visto, por ejemplo, clarísimamente en Andalucía. Lo vemos también en las comunidades donde han gobernado los separatistas, como Cataluña, donde el nivel de chiringuitos, y esto dicho también por varios empresarios que trabajan en toda España y trabajan en Cataluña, te dicen, bueno, el nivel de chiringuitos, de asociaciones, de empresas públicas, de institutos de no sé qué hechos ad hoc para el cuñado, que decían, para el amigo, o sea, es una cosa tremenda, terrorífica, que lo venden, por supuesto, como un mayor servicio a la ciudadanía, como una mayor cercanía a la ciudadanía, y lo que es un conglomerado, agencias de contratación, el adoctrinamiento por el dinero de todos. El adoctrinamiento es peligroso. Yo recuerdo en las fiestas del 2 de mayo de Madrid, unas verbenas en el entorno de la plaza de 2 de mayo, pues que tradicionalmente yo iba con mis amigos, cuando de repente, a raíz del nuevo ayuntamiento entonces, se empezó a regular, os hablo de cosas muy particulares, es decir, el baile. Bueno, de repente dijeron por los altavoces que si alguien a las mujeres nos miraba con una mirada que nos
inquietara o no nos gustara, Que denunciarais. que avisásemos, pero atención, a mí me parecería bien, si desde luego cualquier cerdo intenta cualquier cosa, que se llame a la policía corriendo. No, a ellos, los organizadores, que decidirían colectivamente qué se hacía con el individuo. Cuidado, que esto es peligrosísimo. Un linchamiento público, quizá. Claro, es decir, me parece estupendo que a cualquier atisbo de que ahí hay una amenaza, se llame a la policía local, estamos todos de acuerdo en esta mesa. Pero lo que no me parece bien, me asusta a mí también, es que decidan ellos. Dice, entre todos decidiremos qué hacemos con la persona. ¿Cómo que entre todos decidiremos? Si es un delito, es la policía. Si no es un delito, es harina de otro costal, ¿no? Entonces, lo que decía es el impregnar, a mí es verdaderamente no tengo estudios para saber qué manera se ha hecho de un modo limpio, con concurso público, de un modo transparente y qué no. Lo que sí me asusta es que me regulen hasta eso, es decir, y que había unas clases de swing muy divertidas, por cierto, la idea era muy buena, que estuvieran todo el rato con miedo de decir, bueno, el hombre coge a la mujer, queríamos aprender a bailar swing, era porque el que hace el rol A, el que hace el rol B, se equivocaban los propios maestros, que pues unos chicos bailarines, porque tenían miedo a decir el rol masculino, el rol femenino. Bueno, pues no podemos andar con esas angustias. Pues veremos si sigue este ayuntamiento o cambia, forma parte de las negociaciones. Bueno, no solamente de política vamos a vivir, también de libros, porque como saben, hoy ha sido la reina doña Leticia la que ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, un acontecimiento cultural de primer orden del que nos vamos a ocupar de inmediato. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.
Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Los Invencibles de América es un homenaje a los hombres que realizaron la mayor gesta, la mayor hazaña que ha conocido el hombre en la humanidad. En este libro conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Fernando de Soto, la inteligencia de Malinche o la maldición de Moctezuma, también el sueño de El Dorado o la búsqueda de las legendarias ciudades americanas. Se trata del descubrimiento, colonización y cristianización de América, quizás la mayor gesta jamás montada. Seguro que es el modo de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, que es Hispanoamérica. Su autor, Jesús Ángel Rojo, estará este próximo domingo, pasado mañana, firmando ejemplares en la Feria del Libro. Será el domingo, día 2, le podrán encontrar en la caseta número 43, la de Ediciones Culturas Hispánicas. El domingo, día 2, entre las 12 y las 15 horas, Jesús Ángel Rojo estará firmando ejemplares de Los Invencibles de América y también de sus otros libros, Cuando éramos invencibles y Grandes traidores a España. Son, como saben, obras necesarias para conocer la historia de nuestro gran país. Los Invencibles de América, Cuando éramos invencibles o Grandes traidores a España, en la Feria del Libro de Madrid, que hoy ha inaugurado la reina doña Leticia. Ha sido ella la encargada de abrir esta 78ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Doña Leticia ha acudido a una de sus citas preferidas con la cultura y lo ha hecho en solitario, ya que don Felipe se encontraba en la entrega de despachos a los nuevos funcionarios de la carrera judicial. Junto a ella estaba el ministro de Cultura, José Guirao, y la alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena. Este año, el país invitado es la República Dominicana y el certamen cuenta con 361 casetas, más de 1.800 autores y 5.000 actos de firma previstos. Y entre esas firmas, pues Jesús Ángel Rojo y también otros autores. Por ejemplo, Alejandra Ayoza, ¿estarás firmando ejemplares de tu libro en la Feria del Libro? En efecto, el último fin de semana, el 15 de junio, porque recordamos que la Feria del Libro siempre son 3 fines de semana con 2 semanas en medio, ¿no? Entonces, el día 15, sábado, estaré en la caseta 349 de Bubok, de 1 a 2 y media. Para firmar ejemplares de Sara, Puro Mito, un libro que, aunque ustedes no lo crean, trata sobre Sara Montiel. ¿Qué es esto de Sara, Puro Mito, Alejandra? Bueno, porque un personaje, 6 años han cumplido ya de su muerte, sigue ejerciendo una fascinación tan grande en gente joven? O sea, lo interesante del fenómeno de Sara es que es transgeneracional. Ejerce un magnetismo muy grande y aquí resumimos
gente a la que la pasión por Sara le ha cambiado la vida. Para empezar, al ilustrador Antonio Laguna, que es un muralista de reconocido prestigio, expuesto en más de 25 países. Su obra está además en edificios públicos, en paredes, en muros. La ciudad de Almagro, por ejemplo, el propio Laguna ha dibujado ahí muchas de sus paredes haciendo un homenaje al teatro y a las figuras del teatro. Pues bueno, él ha querido, de manchego a manchega, hacerle este homenaje con unos retratos psicológicos que tienen una fuerza muy grande, porque repasamos curiosidades de Sara que dan una pista de por qué resulta tan fascinante y levanta pasiones. ¿Cómo es que te decidiste a escribir sobre un personaje como Sara? ¿Tenías antes alguna predilección por el personaje? ¿Lo habías estudiado o es una cosa que de repente surgió y decidiste investigar? Pues surgió y decidí investigar porque, como dice Eva Manjón, una actriz que gastó todos sus ahorros en hacer un musical sobre Sara y está triunfando con ello, es Sara la que te busca a ti. Tiene esa curiosa teoría, ¿no? Entonces, pues a raíz de encontrarme con Antonio Laguna, que es un devoto admirador de Sara desde que era un niño, ¿no? Y es un chico joven de 30 y largos, me refiero, que no le correspondía generacionalmente, pero con su pasión estética hacia las cosas, dijo, esta mujer tiene un rostro que combina 3 razas distintas. Fijaos que si analizáis el rostro de Sara Montiel, ya desde un punto de vista incluso estético, tiene ya unas cualidades muy destacadas, muy especiales, con una personalidad arrolladora. Sara tenía un triángulo mágico, Barcelona, Madrid, Palma, un triángulo que comparto, de amistades, de familia, no quiere decir que tenga sus mismas gentes cerca, pero sí que ha dejado rastro allá por donde pasa. Me han contado tantísimas historias, lo difícil era desgranar la leyenda de la realidad, porque ella era una máquina del marketing. Ella misma construía su leyenda. A muchos les parece que Sara es un producto, como sucedía con muchas actrices del momento, construido por otros. No, Sara se construye. Y hemos intentado un poco reconstruir esas claves con charlas interesantísimas con mucha gente y he tratado de comunicar la esencia, como en pildoritas. Sin lugar a dudas, lo has hecho a través de 10 epígrafes distintos. No es una biografía de Sara Montiel, es algo así como la revelación de 10 aspectos muy concretos, muy secretos en ocasiones, inéditos en algunas, desde las razones para amarla a la Sara libre pero no sola, a la Sara mágica, la Sara inspiración de artistas. La verdad es que te habrá llevado conversaciones muy íntimas con personas que la conocieran muy bien para poder revelar las cosas que nos revelas en este libro. Exactamente, que la conocía muy bien. Yo trataba de ver en lo que coincidían, ¿no? Las versiones que eran concordantes, tanto del perfil de la personalidad, que me hablan de una mujer poliédrica, de una Sara a la que le gustaba el exceso y una Antonia, que era su nombre real, que le gustaba ir con, bueno, pues vestida sencillamente con la moda de Libby Vicenca, con su túnica, muy en contacto con la naturaleza, la Sara mágica, que va incluso a Perú a buscar, a ver avistamientos de ovnis. O sea, cosas muy, muy, muy curiosas en las que creía, en las que se apoyaba, porque era una mujer con una seguridad tan arrolladora en sí misma que sin saber idiomas interpretaba películas sabiendo solo fonéticamente todo. Hablamos pero ahora de las actrices españolas que triunfan en Hollywood, pero Sara es la primera actuando con Gary Cooper en películas del oeste históricas. Y en Yuma, que decide montar a caballo de verdad y sin doble, y a pelo, o sea, muy osada, pero luego con pues bueno, reflexiones muy curiosas. Hay quien dice, bueno, pero luego se hace mayor y se convierte en una parodia de sí misma. No, ella medía muy bien, era muy libre, se quería sentir muy libre, medía muy bien lo que hacía y lo que tenía claro es que nadie le iba a amargar la fiesta, para entendernos, ¿no? Incluso, pues, y hablamos de eso, tanto como inspira a artistas, como ha habido actrices muy conocidas que están peleando por hacer su biopic, su película histórica, y como incluso todos en alguna etapa han intentado beber de esa fuente inagotable que es Sara. Ella era una mujer muy especial, el libro es muy especial y quisiste hacer una presentación muy especial, coincidiendo con el 50 aniversario del Hotel Colón, un lugar histórico de Madrid, un lugar paso también de artistas, de mucha gente del Madrid de hace una serie de años. Hiciste una presentación curiosa, cuéntanos cómo fue. Pues estábamos en el Café de la Ópera, perteneciente al Hotel Ópera, porque tenía un sabor especial. Allí Sara amadrinó a un grupo, el Café de la Ópera, un grupo de cantantes líricos, una compañía,
que actúa allí amenizando las cenas y que también van fuera, por distintos puntos de España y el extranjero actuando. Entonces creíamos que teníamos que hacer algo muy castizo, con mucha fuerza, y entonces se interpretaron temas como Los Nardos, La Violetera. Había personajes que admiraban a Sara mucho, desde el director de cine Rafael Gordon hasta la fotógrafa Ucalele, o sea, todos reconocían en Sara esos destellos de genialidad y bueno, pues yo creo que lo pasamos muy bien porque bueno, hubo un efecto contagio. Estaba como Eva Manjón, la promotora de ese musical Mi Última Noche con Sara, que ella coincide en que cuando entra Sara en tu vida, pues de repente todo se trastoca, ¿no? Es una fuente de inspiración. De hecho, aquí en el libro hablo de cómo desde Camilo José Cela a Antonio Gala le han dedicado columnas y columnas. Saco el extracto. Por cierto, Alejandra, cuéntanos, ¿qué son los pendientes que llevas? Hombre, es que esto me tiene que acompañar. Estos pendientes eran de Sara Montiel. Y la verdad es que se vendían en una joyería de Madrid emblemática donde tenían algunos recuerdos de ella donados por los hijos. Y los hijos tienen, lógicamente, tanto los recuerdos sentimentales como las joyas importantes, porque era una Liz Taylor, ¿eh? Aquí porque todo lo tiramos por tierra, como es nuestra, pues no, pero es un icono visualmente tan potente como Marilyn, me comentan mucha gente del mundo de la imagen, y luego pues de entretenida, como lo es Liz Taylor, ¿no? Y merecía haber tenido una subasta con sus cosas en Los Ángeles directamente. Yo tuve la suerte de que no, que se vendieron aquí en Madrid, y el inspirador de esta obra, Óscar María Ramos, que ha sido el comisario, porque lo ha adjuntado además con una exposición que hay en el Hotel Ópera, y él ha sido un motor que me ha puesto en contacto con mucha gente, me los compró para que fueran un acicate. Dije, ya me has sobornado, ahora ya no voy a decir que no. Pues tienen ahí los pendientes de Sara Montiel y sin lugar a dudas el espíritu de Sara Montiel en este Sara Puro Mito, escrito por Alejandra Lloza. Alejandra, enhorabuena, un libro realmente precioso, excelente, muy bien ilustrado y una auténtica maravilla. Espero que lo disfrutéis. Has dicho que estás en la Feria del Libro el último fin de semana. Sábado día 15. Sábado día 15. En la caseta 349, muchas cosas. 349. Desde las... La 1 a las 2:30, pero si hay muchas colas me quedo. Tenemos más autores de libros. Lucio, tú también has escrito varios libros. He escrito 6. El último es este, La Cuarta Revolución Industrial en España. ¿Qué es este libro? Este libro lo más importante del mismo es que a través del contenido, pues evidentemente, pues alerto a todas las empresas, no solo a las multinacionales y a las grandes empresas que no tienen problema en este sentido, más que nada, aunque también va dirigido a ellas, pero más que nada va dirigido a las pymes y a las empresas de menos de 100 trabajadores, más o menos. Alerto a todas ellas en relación a lo siguiente, sobre todo las empresas españolas, que no exportan, sino que se dirigen al mercado interior. Alerto de que España está perdiendo el tren de la cuarta revolución industrial. Yo creo que lo ha perdido ya, porque estamos en temas políticos y no en empresariales ni en creación de empleo. En este sentido, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Pues la cuarta revolución industrial es un proceso global que se está produciendo en todo el mundo, sobre todo en Occidente, marcado por una disrupción tecnológica. ¿Qué está produciendo este proceso? Pues lo principal es una automatización del empleo en las empresas. ¿Y cómo se produce esta automatización? Pues a través de procesos tales como la robotización, la digitalización. Vemos el caso de la banca en España, lo que está pasando con la digitalización, cierre de sucursales, aunque también es una excusa, pero cierre de sucursales y expulsión de empleados, porque evidentemente a través de otros procesos como el sistema Big Data o Big Data, sistemas de computación cognitiva, inteligencia artificial, etcétera. Me refería antes a la digitalización de la banca porque es el proceso más relevante de lo que está pasando en España en relación a este asunto. Y vemos cómo a través de la digitalización pues están cerrando sucursales y expulsando a empleados. ¿Por qué? Pues porque esta automatización del empleo, no solo en la banca, sino también en empresas industriales, lo que ocurre es que se aumenta la productividad y la competitividad a través de todos estos procesos que acabo de comentar. Se reduce el tamaño de las empresas y, por supuesto, se reduce la plantilla porque con menos empleados se pueden obtener mejores resultados de negocio. ¿Y todo ello que produce? Pues produce un desempleo estructural de tipo tecnológico. ¿Y por qué es estructural? Pues porque obedece a una serie de deficiencias, de carencias de tipo tecnológico, de habilidades digitales, que estos empleados expulsados pues tienen problemas, la mayoría de ellos, tienen problemas para reincorporarse al mercado laboral.
Y lo más importante también que explico en el libro, pues son una serie de soluciones que podríamos aplicar en España, como son, por ejemplo, pues sobre todo para mí, digitalizar la administración, pero no como se está haciendo, porque vemos cómo se está digitalizando la administración y qué está produciendo la digitalización de la administración en España. Pues está produciendo que a los proveedores, pymes y autónomos, bueno, también a los ciudadanos, pero sobre todo, yo me dirijo en clave empresarial, a las pymes y a los autónomos, lo que se está produciendo es unas trabas mayores y se tendría que producir todo lo contrario. Y, por ejemplo, las empresas privadas, la digitalización, lo que está produciendo es lo que he comentado antes, menos empleados, expulsión de empleados, menor tamaño de las empresas, pero en la administración se está digitalizando la administración y vemos como cada vez tenemos más empleados públicos, por tanto es una contradicción y la digitalización de la administración está haciéndose de modo contrario a como debería hacerse, no favorece a las pymes, a los autónomos y a los ciudadanos, sino que contrariamente más digitalización significa más empleados. Sí, la revolución industrial con la irrupción de la máquina de vapor supuso la eliminación de puestos de trabajo para muchos operarios, el nacimiento del proletariado, el nacimiento de los sindicatos. Teóricamente, esta cuarta revolución industrial con la digitalización y las nuevas tecnologías, lo que tendría que suponer es el inicio, no sé, de la era del bienestar para los ciudadanos, ¿no? Sí, pero no va a ser así en España. En España, como decía antes, me hubiera gustado ampliar lo último que estaba comentando, es decir, las soluciones que propongo en el libro, pero bueno, al margen de ello... Ajá, ¿qué otras soluciones podía haber? Sí, al margen de la digitalización de la administración, yo propongo otras soluciones, por ejemplo, pues como está produciéndose en otros países. Yo, por ejemplo, la digitalización de la administración, pongo la referencia de Estonia, que es un país muy pequeño, no se puede comparar a España, pero sí que se puede tomar como referencia. Pero, por ejemplo, en Finlandia, pues tenemos un ejemplo de cómo el sistema educativo se ha adaptado a la economía digital. Esto se podría hacer en España, lo que ocurre es que la izquierda no quiere, porque la izquierda no quiere ciudadanos preparados ni tecnológicamente ni arcaicamente, es decir, no quiere ciudadanos preparados ni informados, quiere todo lo contrario. Esto es imposible, pero en Finlandia sí se ha hecho. ¿Y qué se hace en Estados Unidos? Que también lo pongo como referencia, pues adaptar los sistemas Big Data a la universidad. ¿Y qué produce todo esto? Pues predicciones de hechos. Por ejemplo, cómo será el nuevo empleado del siglo XXI o a mediados del siglo XXI a través de sistemas Big Data, o cómo se puede adaptar el perfil del alumno que sale de la universidad a las necesidades de la empresa. Todo esto se consigue a través de sistemas Big Data o Big Data implementados en las universidades. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en Canadá? Pues invirtiendo mucho dinero por parte de la administración, creando valles tecnológicos para que se implementen allí empresas de perfil tecnológico relacionados con la inteligencia artificial. Y por último, este es un ejemplo que desarrollo yo, no pongo ninguna referencia a ningún país, adaptar el mercado laboral pues, a esta nueva economía digital, flexisegurizar, este término no es mío, sino del prologuista, de José Ramón Pina Arboleda, que es un profesor del IES, que es el que firma el prólogo, flexisegurizar el mercado laboral. Todo lo contrario de lo que quiere hacer ahora pues el nuevo gobierno entrante. Y básicamente esto es lo que expongo en el libro. Y veo que en este libro abundas en un concepto acerca del cual ya escribiste un libro completo, que sin autonomías España tendría pleno empleo. Tienes un libro que es Sin autonomías pleno empleo. No te voy a preguntar de qué trata, porque parece que es evidente, ¿no? Bueno, pues antes que vos, ya lo dije yo en este libro, aunque tampoco soy el primero. Estoy en contra totalmente del sistema autonómico. Creo que como mínimo deberían recentralizar ciertas competencias, pero evidentemente creo que el sistema autonómico lo que está produciendo es unas redes clientelares impresionantes en todas las comunidades autónomas, como bien decía antes Alex, y lo que está produciendo es mayor déficit, mayor deuda y, por supuesto, menos empleo. Y eso, el estado de las autonomías yo creo que es el primer problema estructural de España. En este libro desarrollo muchísimas áreas, pero sobre todo pues lo más principal es que la deuda, gran parte de la deuda que tiene España, que es uno de los problemas económicos más importantes, viene del Estado autonómico. Tienes otro libro que se titula El españicidio, otro que se titula El sistema está podrido, y luego dos ensayos muy específicos, El nuevo emprendedor socialmente responsable y apuntes sobre gestión de la responsabilidad social empresarial en las pymes, sí. Cómo gestionar una pyme rentable y socialmente responsable. Sí. Lucio, enhorabuena, eres un autor prolífico por lo que veo también. Sí, gracias. Lorenzo, tú también tienes varios libros. ¿Cuál es el último que escribiste? Tengo dos libros, no más. El último se llama Desconfianza.
del año 17, verano del 17. ¿Es ese libro que tienes ahí? Es este libro que tengo aquí, que te lo A ver, paso. Cuéntanos, Desconfianza, principios políticos para un cambio de régimen. Es un libro complejo. Analizo, bueno, parto de la base de que hay una serie de conceptos que los ciudadanos no manejan pues del todo bien, como la nación, el Estado, el proceso constituyente, la Constitución, el concepto de soberanía, el concepto de legitimidad, el derecho de autodeterminación, el federalismo, y lo primero que hago es explicar un poco esos conceptos porque se confunden, a mi modo de ver. Para pasar a, partiendo de esa base, pues poner encima de la mesa lo que a mi juicio son los dos graves problemas de España. Uno de ellos lo advertía Lucio ahora mismo, que es el título octavo, pero sin el otro problema yo creo que el cóctel y el resultado es menos explosivo de lo que hemos tenido en España. Y el otro es la partitocracia, ¿no? Entonces, esas dos uniones para mí han provocado, pues bueno, los problemas que tenemos en España, ¿no? Y parto a la hora de analizar ambos conceptos o ambos problemas, sobre todo el de la partidocracia, de un prisma, vamos a decir, pues también algo distinto a lo que se suele hacer cuando se analiza la partidocracia, que es analizar la naturaleza íntima del poder, es decir, cómo está concebido el poder, qué es el poder. Me baso en los clásicos, obviamente, en Maquiavelo, en Carl Smith, dos autores que además están demonizados, pero que son dos auténticos genios, de quienes muchas se puede aprender cantidad de cosas. Otras cosas pues no se podrá, sobre todo del último. Del primero, que está absolutamente demonizado, cuando se habla de Maquiavelo, Maquiavelo es malo, Maquiavelo, los planes maquiavélicos. Bueno, vamos a ver, Maquiavelo no inventa la maldad, no en la política, la analiza, la descubre, la evidencia. Claro, la evidencia y la descubre, es decir, la pone todos los encima de la políticos mesa. estudian a Maquiavelo. Ahora está muy de moda decir que te lees a Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, pero todos se han leído a Maquiavelo, y probablemente a Confucio. Yo más bien pienso que casi ninguno se lo ha leído, alguno lo practica, pero no se lo ha leído, que ese es uno de los grandes problemas, porque además Maquiavelo tiene una parte de humanista. No hablo de su famoso libro El Príncipe, pero sí el de los comentarios a los discursos de la década de Tito Livio, ¿no? Que es digamos que una parte del republicanismo más humanista, pues hunde sus raíces en Maquiavelo. Pero en todo caso, lo que yo analizo es el poder, y llego a la conclusión de que el poder viene determinado por la forma en que se constituye, y los regímenes políticos, las democracias, las oligarquías, las aristocracias, las oclocracias, las tiranías, las dictaduras, etcétera, vienen muy determinados por la forma en que se constituye el poder, y eso es lo que yo analizo. Y entonces, obviamente, pues partiendo de esa base, al final pues propongo una serie de conclusiones para conseguir que nuestro régimen, que se acerca mucho a una democracia, pues se acerque del todo. Bueno, diríamos que tiene final feliz, cuando dices aquello que un pueblo puede conseguir su libertad y que nada hay más digno que eso, ¿no? Que una colectividad pueda obtener su libertad. Digamos que tiene, como te diría yo, tiene un final esperanzado. Aquí en España, feliz del todo no lo hemos tenido. No lo es nadie, ¿verdad? Alex Navajas, ¿tú has escrito libros? Pues mira, no. ¿Y a qué esperas? Pues mira, lamento estar en una mesa de intelectuales donde yo no... Pero mira, te confesaré una cosa, tengo una idea, desde hace 20 años tengo un libro perfectamente estructurado por capítulos, los personajes, el desenlace, y no me atrevo a escribirlo. ¿Novela o...? Una novela. ¿Novela? Una novela satírica sobre el nacionalismo. No te voy a pedir que nos cuentes el argumento porque te lo roban. Empecé a escribir un verano 15 folios y no me atreví a más. Por lo tanto os admiro, porque bueno, eso que dice Alfonso Usía, ¿no? Del vértigo ante el folio en blanco, bueno, a mí me lleva ya paralizando 20 La verdad es que casi todos los periodistas en un momento u otro acabamos picando de ese veneno que es ponerse a escribir un libro. Seguro. Y realmente, yo creo que todos nos damos cuenta de lo complicado que es. Sí. El vértigo del folio en blanco, el trabajo que requiere, ¿no? El esfuerzo intelectual, y yo antes, pues, los 11 años que estuve trabajando en el diario La Razón, bueno, pues tenías más el hábito, pues porque escribía a diario. Pero
ahora eso es dificilísimo, ¿eh? Escribir a diario es más, yo diría que es muy casi más difícil. difícil que escribir un libro, porque el libro puedes parar un día, te quemas y oye, hasta la semana que viene no lo cojo. Yo admiro pero escribir a diario, cuidado. A los columnistas de los medios de comunicación que escriben casi a diario y que encima escriben genialidades. Muchas veces nos leemos el articulillo ahí como por encima, pues qué gracioso tal. Bueno, el trabajo que hay detrás, que no lo sabemos, ¿no? Entonces, en fin, pero como yo no he escrito un libro, he traído... ¿Nos quieres recomendar un libro? Quiero recomendaros a ver, ¿qué nos recomiendas? De un artista maldito. Vaya, ¿de quién se trata? Un artista bohemio, un genio incomprendido. A ver. El libro se llama Prisionero en Cuba, de Javier Algarra. ¡Ahí va! Esto no me lo esperaba yo. Prisionero en Cuba, de Javier Algarra. Pues un gran libro que pone en evidencia eso que algunos tratan de ocultar el sol con un dedo, que es el terrible régimen castrista, y es el caso concreto de Sebastián Martínez Ferraté, de cómo estuvo 555 días en las cárceles castristas por grabar un documental sobre la prostitución infantil en Cuba y la indiferencia del gobierno cubano castrista ante este problema terrorífico, y que unos, insisto, quieren mirar hacia otro lado porque ideológicamente no les conviene. Con lo cual realmente les importa bastante poco el tema de la prostitución infantil, les importa más lo ideológico. Pero yo creo que el que mejor lo puede explicar... Bueno, es un reportaje periodístico, es una historia real. Sebastián Martínez Ferraté, un periodista que hizo efectivamente un documental en Telecinco acerca de la prostitución infantil en Cuba. Bueno, no le gustó nada a Fidel Castro ese documental que emitió Telecinco. Cuando Sebastián se dedicó, este es Sebastián, aparece en la contraportada del libro, cuando se dedicó a otros menesteres, al mundo turístico, de empresas turísticas en Mallorca, recibió una llamada para visitar Cuba, de Cubanacán, para visitar unos hoteles, era una trampa, y al llegar ahí fue detenido. Le acusaron justamente de lo que él había acusado al régimen castrista, de lo que era la prostitución infantil, le sometieron a juicio y le condenaron a 7 años de cárcel. Afortunadamente la administración española consiguió sacarle tras eso 1 año y medio en las prisiones cubanas, y esto cuenta la historia. Desde aquí lo único que puedo decir es que un saludo a Sebastián, que afortunadamente se encuentra bien después de tan mala experiencia. Pero vamos, efectivamente, esto de escribir libros, ya te digo, es una cosa que nos pica a todos y acabamos haciéndolo de un modo o de otro. Sí. Pues esperamos entonces la publicación de tu novela. Bueno, he leído antes que Tolkien, por ejemplo, empezó a escribir a los 45, con lo cual... Estás en margen todavía, ¿no? Estoy todavía en el margen, y Cervantes escribió El Quijote creo que con 60 y pico, o sea que... Vale, yo no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces cuando escribimos nos ponemos el límite o el listón demasiado alto, ¿no? O sea, cuando buscas la historia perfecta nunca harías nada, o sea, cuando quieres que, ¿verdad? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Así es. A mí lo que me pasa es que nunca encuentro el momento de acabar. Los constantes retoques del libro hace que nunca consideres eso, que has acabado a la perfección el tema, y en algún momento tienes que poner límite. Bueno, hasta aquí ya, y lo mandas a imprimir porque ya se acabó de retocarlo. Eterno, si no, siempre lo verías con otro prisma, cada día tienes una percepción diferente. Yo no encuentro el momento de terminar. Sí, a ver si acabo de una vez, ¿no? Yo me imagino que es como un pintor, ¿no? O sea, ¿cuándo está acabado el cuadro? Claro. Siempre le podrá dar una pinceladita más, o sea, ¿cuándo acaba, no? ¿Cuándo acaba un Pero la última parte a mí me resulta especialmente dura, es como la última parte de una carrera de ciclistas o de un maratón o lo que sea, es que no ves la meta, o sea, no estás esperando llegar porque al final pues te has metido pues mucha presión encima y bueno, con el afán perfeccionista de algunos no te digo que no encuentres el momento del... Pero a mí me pasa lo contrario, diciendo, joder, me queda todavía y tengo que terminar. El libro, ya lo saben, quizá el mejor amigo que todos nosotros podamos tener. Hoy hemos hablado de libros, algunos han escrito libros, otros lo van a hacer seguro, otros estarán firmando sus libros en la Feria del Libro. Jesús Ángel este mismo domingo, ya lo saben, este domingo Jesús Ángel Rojo estará firmando sus libros en la Feria del Libro, no tienen más que buscarle, estará de 12 a 15 horas en la caseta número 43 este mismo domingo. La Feria del Libro va a durar todavía un par de semanas, seguiremos hablando en los próximos días acerca de libros, de autores y de la buena compañía que es un libro. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato, porque si hay una cosa pendiente del próximo gobierno es, sí señores, lo de la exhumación de los restos de Franco. ¿Se acuerdan? Parecía olvidado, pero no, ahí sigue, ahora les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más.
Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
¿Te han fallado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, podemos encontrar solución a todos tus problemas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y un problema que tuvo Pedro Sánchez en la anterior legislatura era lo de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para llevárselos a cualquier otro sitio. No lo consiguió y mira que había prometido que sería una de sus prioridades. Algunos dijeron eso de Franco 1, Pedro Sánchez 0, porque antes salió Sánchez de la Moncloa que Franco del Valle de los Caídos. Pero es que resulta que Sánchez sigue en la Moncloa. Resulta que todavía no tiene investidura, pero seguirá como presidente del gobierno, con lo cual su gobierno sigue estando obsesionado con este asunto. Aunque ayer comenzaron las obras para acondicionar la cripta del Panteón de Mingorrubio, en el Pardo, donde el gobierno piensa enterrar los restos de Franco el próximo día 10 de junio, la decisión de los magistrados podría paralizar el traslado cautelarmente. Según publica hoy La Razón, el Tribunal Supremo se inclina por acordar la suspensión cautelar de la medida, lo que supondría la paralización del traslado. El próximo martes, a partir de las 10 de la mañana, se reunirán los 5 magistrados que deben resolver los recursos planteados por la familia Franco, por la Fundación Francisco Franco, por la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos y por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. La verdad es que el gobierno está convencido de que el cementerio de Mingorrubio es el lugar adecuado, aunque sabe que si el Tribunal Supremo decide establecer medidas cautelares, pues no tendrán más remedio que esperar. De Mingorrubio cumple todas las condiciones el gobierno prevé la inhumación, cumple con todas las condiciones de seguridad, de privacidad requeridas y de respeto a la dignidad de unos restos. Si el Tribunal Supremo decide establecer medidas cautelares, entra dentro de la normalidad. Entra dentro de la normalidad, el gobierno da por normales una serie de cosas, prepara ya lo de Mingorrubio, pero perdonen ustedes, aquí sigue siendo ilegal la exhumación del Valle de los Caídos. No sé, Alex, no lo ha autorizado la familia, no lo ha autorizado los benedictinos, hay un montón de demandas en contra. Yo creo que es un tema absolutamente escandaloso. Lo que pasa es que, bueno, pues parece que hay algunas personas contra las que todo vale, y en este caso, pues como Franco es el causante absoluto de todos nuestros males, pues todo vale contra Franco, ¿no? Yo creo que hace falta tener una visión sosegada del tema, ni a favor ni en contra de Franco, sino simplemente una visión sosegada. Vamos a ver, en ningún país ocurre que un gobierno, por real decreto, amparado en que es un tema de importancia vital, reparar una injusticia histórica, etcétera, etcétera, pues decida quitarle el derecho a una familia. Es que estamos hablando de eso. Entonces habrá gente que diga, bueno, pues que era Franco. Bueno, pues era Franco o era, da igual, quien sea. Las familias evidentemente tienen un derecho amparado en el Código Civil español para decidir dónde entierran a sus muertos. Según el Código Penal español, no ya la exhumación, la alteración de una lápida en un cementerio cualquiera es un delito grave. O sea, tú vas a un cementerio cualquiera y o alguien practica el vandalismo con una lápida y es una profanación de una tumba. Cae un buen puro porque es una profanación de una tumba. O sea, no es como, no sé, pues romper... No, es que romper una tumba tiene un agravante. Entonces, este gobierno... como siempre, revestido de un aura de democracia, de responder al sentir del pueblo, etcétera, etcétera, y después de una conveniente campaña de intoxicación de varios años o décadas contra la figura de Franco, bueno, pues parece que Franco, aunque está muerto, no merece el más mínimo de los respetos. Te vienen con el argumento de que, y lo veo muchas veces repetido estos días, ¿os imagináis en Alemania un mausoleo para Hitler? ¿Os imagináis en Italia un mausoleo para Mussolini? Pero curiosamente nunca dicen, ¿os imagináis en Rusia un mausoleo para Stalin? Que lo hay. ¿Os imagináis en Rusia un mausoleo para Lenin? Que lo hay. ¿Os imagináis en China un mausoleo para Mao? Que también lo hay, ¿no? Entonces, es curioso, eso no lo dicen, ¿no? Siempre hablan de Hitler y de Mussolini, entonces les escandaliza
¿no? Aparte que te lo tratan de igualar, históricamente podríamos, por supuesto, tirar eso por tirar, pero bueno. En segundo lugar, el Valle de los Caídos no es el mausoleo de Franco. Es decir, no por mucho repetir ese tema, es así, ¿no? El Valle de los Caídos no es el mausoleo de Franco. Recordemos que Franco, su idea original era precisamente ser, en principio, porque no dejó nada por escrito, ser enterrado en esa capilla que acabamos de ver las imágenes, en Mingorrubio. En el Pardo. En principio parecía que era su idea, pues porque había dos tumbas, una para su mujer y otra para él. Correcto. Por lo cual, aunque él no dejó nada por escrito, pero parece que la idea de Francisco Franco era ser enterrado ahí. La decisión de que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos fue la primera resolución tomada por el nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, el 23 de noviembre de 1975, es decir, 3 días después de que falleciera el general Franco, y Juan Carlos I decide, pues porque lo ve conveniente, pues por lo que sea, decide que Franco sea enterrado ahí. De hecho, la tumba ni siquiera estaba preparada. Por lo visto, donde se iba a poner la tumba de Franco, había un montón de conductos de aire, de agua, bastantes cañerías y conductos, y hubo que hacer una obra de urgencia para desviar todo eso y habilitar un espacio donde pudiera ser enterrado. También se dice, por ejemplo, que la lápida, que lo mismo, que no dio tiempo a cortarla y se aprovechó una que se había... Cuando enterraron a José Antonio Primo de Rivera en el año 58-59, hicieron 2 lápidas iguales, y una, por lo visto, salió regular y entonces usaron la otra, y la que quedó regular la habían dejado ahí en el taller del cantero. 20 y pico años después, cuando van a enterrar a Franco, como no había tiempo para elaborar esa misma lápida, utilizaron la de José Antonio, poniendo por otro lado el nombre de Francisco Franco. Entonces se dice que si llegan a levantar la lápida de Francisco Franco, por otro lado ponen José Antonio, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, no es el mausoleo de Francisco Franco, no nos podemos olvidar que ahí están los cuerpos de 33.847 caídos de ambos bandos de la guerra civil, en un monumento que pretendía ser desde el primer momento un monumento a la reconciliación. Sé que esto es polémico decirlo, porque se han encargado de envenenar tanto y de tergiversar tanto la historia, pero es como se concibe ese monumento, que aquellos que se mataron odiándose descansen juntos en paz bajo el símbolo de la reconciliación por excelencia en el cristianismo, que es la cruz. Y por eso los monjes benedictinos todos los días rezan por todos los caídos en la Guerra Civil Española, y eso es lo que pretende ser el Valle de los Caídos, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que si llega a ocurrir esto que ha decretado el gobierno, me parece que se va a tratar de una injusticia terrorífica, pero no por ser Franco o no Franco. No, porque vamos a ver, yo diría lo mismo. Una tumba, claro, solamente puede ser removida por los familiares, con autorización familiar o con una orden judicial porque esté sometido a algún tipo de investigación, claro, comprobación de ADN, pruebas de un crimen o algo por el estilo. No hay ninguna orden judicial en ese sentido y la familia no ha dado su autorización, con lo cual esa tumba es inamovible. Y no olvidemos que es un recinto sagrado, es una basílica, con lo cual tiene una dependencia del Vaticano. Además, es de los benedictinos, y solamente, que tampoco lo autoriza. Claro, y solamente el prior del Valle de los Caídos sería, es que si no, lo mismo, estás profanando una iglesia. Es que, claro, alguno dirá, bueno, pues es que yo soy ateo y a mí esas cosas me... Bueno, bien, fenomenal, pero usted puede ser ateo, que da igual, pero hay una cosa que es el derecho, que es universal para todos. Entonces, ¿con qué autoridad entra? No, es que tengo un real decreto. Bueno, sí, tengo un real decreto, pero esto es propiedad privada. ¿Lo sacarán impunemente? Bueno, no lo sé. ¿Tendrá consecuencias si lo hacen? Impunemente yo creo que difícil, en el sentido de, si nos atenemos al derecho, impunemente no podrá ser. Si nos atenemos a la administración de justicia, pues entonces a lo mejor sí, ¿no? De momento vamos a ver qué pasa el martes en el Supremo, claro, pero de momento medidas cautelares, hombre, yo creo toda la impresión de que va a haber, Es probable que las medidas cautelares se apliquen, es bastante probable. Y si hay medidas cautelares, pues bien probable que al final acabe viendo una resolución diciendo, señores, esto no se puede tocar. Podría ser, podría ser. Otra cosa es que, bueno, ya veremos qué hacen incluso con esas resoluciones, porque ya... Lucio, ¿tú qué apuestas? Sí. Bueno, yo creo que en principio simplemente el anuncio del traslado el 10 de junio, yo creo que es un acto, primero, de irresponsabilidad por parte del gobierno, porque no lo va a poder trasladar el 10 de junio. Segundo, es un acto pues, que demuestra un sectarismo ideológico a prueba de bombas.
Y esto, sobre todo, y lo siguiente es muy importante, lo que voy a decir a continuación, demuestra la presión que está ejerciendo sobre la justicia, en este caso sobre el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque hasta que no se resuelva el recurso interpuesto por la familia, que se resolverá, el Tribunal Supremo dictaminará una resolución en octubre o en noviembre o incluso en diciembre, se calcula que en esos 3 meses se tendrá que dictaminar el Tribunal Supremo a favor o en contra de la familia, y hasta ese momento no se va a poder trasladar los restos de Franco. Teniendo en cuenta también que el martes próximo la Sala del Tribunal Supremo debe resolver la cautelar, y seguramente, porque no tiene más remedio, será a favor de la suspensión de esta medida, es decir, que el Gobierno no pueda trasladar los restos. ¿Y por qué? Pues porque si fuera al contrario, evidentemente, si se trasladase esos restos, ¿qué pasaría si luego en el recurso se produce el sentido inverso? Por tanto, ya se habrían trasladado los restos. ¿Qué habría que hacer entonces cuando se pronuncie el Tribunal Supremo en octubre, noviembre y diciembre sobre el recurso interpuesto por la familia? Pues que habría que devolver otra vez los restos. Por tanto, repito, es un acto de presión por parte del Gobierno hacia la justicia. Alejandra, ¿qué crees? ¿Veremos salir a Franco o no le veremos salir? Este año no, yo coincido contigo que se estirará la historia porque es muy rentable. Hay que pensar siempre en términos de rentabilidad política. Entonces es cierto que es un tema que enseguida sacude mucho a la sociedad y les interesa este ten con ten. Yo diría que si el CIS hiciera una encuesta con 3 preguntas en relación con esto, es decir, ¿cree usted que debe permanecer? ¿Cree usted que tiene que salir de allí? ¿O a usted se la repanfinfla? El 90% diría la tercera. Cuida, hay una variable. Pobre Tezanos, la de cocina que tendría que aplicar. Como español ya de otra generación, a la mayoría le daría igual, pero como católico no. Aquí hablamos de otra variable importante, que es el respeto que tenemos los que tenemos un sentimiento religioso. Que es ilegal, pero hacia las exequias. Veremos lo que ocurre. Don Lorenzo Abadía, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, Alex Navajas. Gracias, Javier. Nosotros. Alejandra Lloza, saritísima, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy Sara me ha traído aquí también. Y también Lucio Muñoz, gracias por habernos acompañado. Buenas noches, muchas gracias. Nos vamos dándoles el resultado de la encuesta. Les hemos preguntado, ¿es Ciudadanos un partido títere del globalismo de Soros y Macron? Según las personas que han participado en nuestra encuesta, para el 40% no lo es, para el 60% sí es Ciudadanos un partido títere del globalismo de Soros y Macron. Bueno, es la opinión que han expresado. Si ustedes lo desean, pueden seguir votando a lo largo de la noche. Nos vamos, les dejamos con la película, que disfruten ustedes del fin de semana. Les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables.